Hola a todos y bienvenidos a Alejandro Art Arc. Aquí hablamos de arte y arquitectura. Si son temas que te gustan, considera suscribirte. Y en el video de hoy vamos a hablar de algo que he estado pensando últimamente, que es 8 cosas que me hubiera gustado saber antes de estudiar arquitectura. Primero vamos a tocar 4 cosas malas, para terminar con 4 cosas buenas. Entonces, empecemos con las cosas malas. Lo primero que se me viene a la mente y el proceso por el que estoy pasando es el proceso de titulación. Lo que sucede es que cuando uno acaba la universidad termina con el título de bachiller. Lo que significa esto es que cualquier diseño que uno produzca es como si no fuera de uno, porque uno no puede firmar los planos ante las municipalidades. Lo que significa esto es que a partir de que uno termina la universidad, hay un lapso de tiempo de un año o un año y medio en el que tienes la oportunidad de terminar tu proyecto de tesis para poder acceder a la titulación. Lo que sucede con este proceso es que, como entenderán, es bastante tedioso, es regresar a todo este sistema de críticas con tu asesor, seguir pagando a la universidad por servicios. Entonces es como si no terminaras de verdad todavía la universidad. Y créanme que después de terminar la universidad, lo último que uno quiere hacer es seguir este tipo de procesos. Y ahora, se preguntarán, ¿por qué es tan importante la titulación en arquitectura a diferencia de otras carreras? Lo que sucede es que para presentar los planos firmados tienes que estar titulado. Para ejercer como arquitecto tienes que estar titulado. En otras carreras, por ejemplo administración, puedes ser analista de una empresa sin problemas sin estar titulado. Esa es la diferencia. Y me hubiera gustado saber esto antes de estudiar la carrera porque eso significa que uno no termina la carrera formalmente en 5 años, sino en 6 o 6 y medio, como mínimo. El otro tema bastante feo que me hubiera gustado saber antes de estudiar arquitectura es sobre la informalidad en el sector, sobre todo aquí en Perú. Lo que sucede es que muy rara vez la gente se encuentra en planilla, por más que sean trabajadores de la empresa con todos los requisitos. Yo he encontrado a residentes de obra que están ahí de lunes a sábado todos los días, que no están en planilla, lo cual es inaceptable. El otro tema que no se habla lo suficiente, en mi opinión, es lo difícil que es la carrera. Déjenme explicarles. Lo que pasa es que si bien yo ya sabía que la carrera iba a ser difícil porque todo el mundo te lo dice, yo asumía que era por lo tedioso que sería hacer una maqueta, el nivel de detalle, la dedicación, las horas y todo eso. Y si bien esa es una parte importante de por qué es difícil, en mi opinión lo que lo hace más complicada es de que el proceso de diseño es extremadamente complejo. Cada terreno, cada proyecto es diferente. Entonces, por más que aprendas un montón, un ciclo, por ejemplo, desarrollar una vivienda, al siguiente ciclo te va a tocar hacer, por ejemplo, un museo. Y no sabes absolutamente nada de museos. Entonces, empezar desde cero, prácticamente cada ciclo durante 5 o 6 años, es bastante desgastante. Al final gratificante, obviamente, porque aprendes efectivamente, pero son cosas que no me imaginaba que era tan diferente diseñar, no sé, una biblioteca que un colegio, cosas así. Ahora, hablando de los talleres de diseño, esa es la última cosa mala que me hubiera gustado saber antes, que es sobre cómo los proyectos que desarrollas en la universidad muy rara vez los vas a ver en tu vida laboral real. Normalmente en los talleres de diseño llegas a ver proyectos como una biblioteca, o un museo, o un megaproyecto de vivienda, pero ponte a pensar qué tan seguido, por ejemplo, aquí en Perú se construye un museo. O sea, no es que se haga un loom cada mes, o cada año, o cada 5 años, es casi una vez cada 10 años. Ahora, imagínate tener la suerte y la oportunidad de estar en un estudio que desarrolle ese proyecto justamente en ese momento. Las posibilidades son bastante escasas. Lo que vas a terminar haciendo son proyectos más simples de remodelaciones, cosas así. No tanto estos megaproyectos de diseño. Por tanto, yo sí creo que en el proceso de la universidad hay una pequeña desconexión entre lo que se aprende y en verdad cómo se termina aplicando. Dicho todo esto, ya podemos pasar a las 4 cosas buenas. Vamos a empezar con lo que yo creo que es una de las cosas más bonitas de la carrera en general, que es de que yo pensé que solamente ibas a aprender cómo a diseñar una edificación, pero en el proceso para llegar a este punto, uno tiene que aprender las bases del diseño. Y estas bases del diseño se pueden aplicar a un montón de categorías. De hecho, las ves durante la carrera, como por ejemplo el diseño de muebles o, o cosas de diseño gráfico, lo cual termina teniendo como resultado que uno puede dedicarse a una gran variedad de cosas después de terminar la universidad. Empiezas a darte cuenta cómo las habilidades básicas para diseñar una fachada de una edificación son las mismas que se necesitan para desarrollar un panel de diseño gráfico, por ejemplo. De ahí, otra cosa súper positiva que no me esperaba es la cantidad de cosas que uno aprende sobre sistemas constructivos. Y bueno, ahora en retrospectiva me parece obvio porque para diseñar un edificio o un espacio tienes que tener en cuenta siempre con qué lo vas a construir. Pero antes de estudiar arquitectura no pensé que era tan necesario y que le íbamos a ver
No, por ejemplo, no me esperaba aprender sobre el uso de Adobe o de Kincha. Y honestamente ni siquiera me imaginaba que había tantos sistemas constructivos como los que en verdad hay, los que terminé aprendiendo. Este último punto vino a mi cabeza hace poco porque lo que pasa es que vi un TikTok que hablaba sobre el uso de ladrillo con información bastante inexacta y tuve que contestar. Y ahí me di cuenta que en verdad los arquitectos sabemos mucho más que la mayoría de sistemas constructivos. Son cosas que uno cuando termina la carrera se termina olvidando de la diferencia entre cómo nosotros vemos el mundo versus el público en general. Y les voy a poner el TikTok ahorita para que le echen un vistazo. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de construcciones en Lima están hechas de material noble o ladrillo a pesar de que vivimos en un país altamente sísmico? A veces quisiera que fuera un chiste, pero la realidad es... Vengo a informar de cómo el uso de ladrillos no significa una edificación débil. Existen dos grandes rubros de sistemas constructivos, uno al que se le llama aporticado, en el cual las cargas las reciben las columnas y las vigas. Aquí, los muros podrían ser de papel y la estructura igual no se caería. El otro sistema es el de los muros portantes. Aquí, son los muros los que llevan las cargas y las columnas y las vigas solamente le dan flexibilidad a la edificación. Aquí sí importa qué tipo de ladrillo se use. El problema no es el uso de ladrillo, sino que no suelen utilizar los ladrillos adecuados, optando por ladrillos como estos, los cuales en un terremoto simplemente explotarían. Otra cosa súper positiva es que aprendes sobre el diseño de ciudades. Yo sabía que veías la parte urbanística, pero honestamente no estaba seguro a qué se referían con eso. Pero aquí, por ejemplo, te das cuenta por qué los bypasses que hizo Castañeda o el alcalde Muñoz tiene pensado hacer son una pésima decisión para el diseño de una ciudad. Comienzas a darte cuenta cómo cosas como la inseguridad ciudadana no es un tema aparte solamente basado en lo económico, sino que el diseño de la ciudad puede ayudar a mitigar estos problemas. Y finalmente, algo súper bonito de la carrera es que de hecho puedes impactar positivamente en la vida de las personas. A lo que me refiero con esto es que yo, por ejemplo, antes de que empezara todo este desastre de la pandemia, justamente había conseguido trabajo en una ONG para el desarrollo de un proyecto, de un colegio. Entonces, el saber que con mis conocimientos en la carrera podía haberlos aplicado para mejorar la vida educativa, y, es decir, por tanto, el futuro de un grupo de personas, es algo que no se puede hacer con la mayoría de carreras. Y eso se puede aplicar no solamente en proyectos tan complejos o especiales como colegios, hospitales o lo que fuera, sino también con proyectos residenciales. Ponte a pensar en cómo el diseño de tu cuarto o de tu sala te hace sentir. Es decir, con el diseño de tu cuarto puedes hacer que la experiencia de habitar en el mismo sea bastante gratificante y que no sea una experiencia agobiante o desesperante. A lo que voy con todo esto es que el poder de la arquitectura de influenciar en la vida de las personas, en su vida diaria, es algo que no había considerado antes de estudiarla. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo y recordarles que me pueden encontrar también en TikTok o Instagram como @alejandro.arc.arc. Hasta el siguiente.